¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Principalmente lo que quiero enseñar aquí es la parte de cómo consideramos crear pruebas para APIs, también y cómo en Postman podemos crear pruebas para estas APIs sin necesidad de tener un backend. ¿Por qué? Porque las pruebas no deben depender de la implementación que hay del otro lado, pero bueno, esto poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Qué es de lo que debemos probar en cuanto a un API testing? Así que nomás denme chance de abrir esto por acá. Y es que tengo esta lectura que me gusta bastante, que fue parte de lo que yo anduve investigando. Y es sobre qué probar, porque algo que me pasó muchísimo mientras yo estaba haciendo API testing era como, ¿y qué voy a probar? ¿Qué tengo que revisar? Porque el testing de las APIs es algo que, aunque no se hace tanto, o puede ser, no es como que el tema más famoso en cuanto a testing. Y bueno, este se los voy a poder pasar aquí por el chat, por si lo quieren ir revisando. Y bueno, siempre está lo de la pirámide de los tests, que es la parte de unit test, integration test, component test, end-to-end test, etcétera. Aquí están los API test, etc. Entonces, estos ya son más acercados hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque realmente aquí no estás probando cosas muy pequeñitas, ya estás probando cómo funciona una parte del sistema. Y no estás probando cómo interactúan partes del sistema entre sí, sino como que es una parte, pero ya a un nivel donde todo el sistema, en este caso sería el backend, ya está funcionando, ya está integrado, no te importa cómo funciona la integración, ni cómo funcionan los componentes, ni cómo funcionan los unit tests, pero tampoco llegas al punto de la interacción con la UI, sino que vas a probar esta comunicación que hay entre el frontend y el backend. Frontend, resumámoslo con lo que son los navegadores o los dispositivos móviles. Y bueno, para esto hay siempre algún tipo de estrategia en cuanto a cómo hacer el API testing. Y bueno, aquí hay una parte bien específica que se llama API as a contract. Esto es algo que me gusta mucho a mí porque es algo que de repente también lo hacemos en el equipo. ¿Y qué es esto? Hay una parte de hecho que se llama hasta contract testing. Pero en pocas palabras es, tú no vas a probar directamente la API. O sea, no vas a ir a ver cómo se rompe la API ni nada por el estilo. Sino que lo que vas a probar va a ser, mejor dicho, este contrato definido. Porque, pues bueno, si tú conoces, vamos a poner aquí lo que es un JSON. Si tú conoces lo que es un JSON, pues tú sabes que esto es lo que le envía tu backend a tu frontend. Y a pesar de lo que sea, esto necesita tener una estructura definida. Como en este caso, todos los elementos tienen una descripción, un mode, un name, un type, etc. Y de esto te envía una lista de elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Justamente que estos contratos se estén cumpliendo. Que los elementos cumplan con esa estructura. Que los tipos de datos, en este caso todos son strings, pero en alguno puede que necesites que sea un booleado, en alguno necesites que sea un número, en alguno necesitas que sea una lista de otros elementos o también que sea otro objeto. Entonces, esto es lo que vamos a probar. Vamos a probar el contrato como tal, que es cómo va a funcionar la comunicación para que cuando backend haga su trabajo y frontend haga su trabajo, no pase la de cada quien que haga su parte, juntamos todo y todo sale mal. O sea, nada concuerda. Y esto se puede deber justamente a las estructuras de la respuesta, es decir, el contrato, a los tipos de datos que vienen en la respuesta, a los códigos de estado, a los headers, al cuerpo que se le está enviando a la petición, en este caso del frontend al backend. Todo ese tipo de cosas son las que se van a probar cuando hacemos API testing. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que verificamos cuando hacemos API testing? Verificamos lo que sea
el status code que sea correcto. Por ejemplo, si le enviamos una petición que sale correcta, que vamos a esperar un 200, un 201, un 204, etcétera, etcétera, etcétera. Si sale mal, que vamos a esperar un 400, un 401, un 403. Y pues obviamente para esto existen los códigos HTTP, que todos, si estamos metidos en cualquier parte de desarrollo, debemos conocerlos y para qué funcionan cada uno. No es como que los pone alguien al azar, sino como que escogemos por el caso de uso en el que están fallando o en el que está saliendo bien o lo que sea. Response Payload pues justamente es el cuerpo del JSON que nos está enviando el backend. Los headers también, si necesitamos algún header muy específico, por ejemplo, el más básico que sería especificar sí o sí que sea un header de content type application JSON, el estado de la aplicación y lo que sea lo básico de performance and sanity. ¿Qué podría ser esto? Tiempos de respuesta, principalmente podríamos ir por ahí, que una request hacia una consulta, una base de datos donde nomás vas por datos sencillos del usuario, pues no sé, debe tardar menos de X milisegundos. Entonces también podemos ver esto. ¿Por qué? Porque si una respuesta, si una petición a una API donde traes datos del usuario está tardando 3 segundos, o sea, es demasiado tiempo. Entonces también puedes empezar a verificar lo que son los tiempos de respuesta, que sería el performance más básico que podrías checar. Y ya de ahí a qué vas, pues justamente puede ser algún detalle con el ORM del que estés usando o directamente en la sentencia de SQL que estés usando, o si no está ahí, puede que esté en la base de datos, como estén creados, índices, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí es donde te puedes dar luego cuenta de un montón de cosas. Y bueno, ¿qué podemos probar? Porque normalmente siempre probamos los happy paths, que es como que cuando el usuario hace todo bien. En este caso, el frontend todo nos envía bien o el backend todo nos da bien. O sea, no probamos los casos donde falla. Pero pues justamente esos son los happy paths. También debemos probar lo que son los negativos o también lo que son los que tengan algún input inválido. Destructive testing ya es otro desmadre. Allá no me meto. Seguridad y autorización. También esto podría ser si necesitas un JWT para poder hacer la petición o si necesitas tener cierto rol. Todo este tipo de cosas ya son un poquito más avanzadas que ahorita no, o sea, son básicas entre el tipo de testing, pero para lo de hoy es un poquito más avanzado en sentido de que no tengo algo donde probar seguridad y autorización en estos momentos de forma de prueba. Obviamente en el trabajo sí lo puedo hacer porque dispongo de ciertas cosas, pero no las voy a enseñar aquí porque pues NDAs y todo esto. No, no, no. Pero bueno, aquí vamos a probar los test and installation. También se pueden crear flujos con Postman. Esos todavía no los aprendo a usar mucho, pero les voy a enseñar poquito lo que he visto. Y ya aquí vamos a ver qué son los API calls, que vamos a llamar a users, que nos da una lista de users. Vamos a probar que los usuarios, si los filtramos por nombre y que le damos un nombre, pues que nos dé un usuario nomás, o obtener un usuario por ID, sus configuraciones, etcétera. No es como que exactamente vamos a hacer esto, pero es como que el ejemplo que viene aquí en este documento, en este artículo. Y bueno, esto es la parte así como que más teórica y todo lo demás. Así que vamos a empezar un poquito más en la parte práctica. Entonces, para esto, voy a abrir lo que es la Poke API, que a mí me gusta la Poke API, para poder empezar a crear lo que son, pues, prácticamente las requests. Que si están usando Postman, pues yo creo que ya deben conocer como que lo más básico sobre qué es una colección, cómo se hace una request y todo esto. Si no, pues van a ir viéndolo. Pero no me voy a parar mucho en eso. En este caso nomás voy a hacer una nueva colección. Esto era aquí. Que le voy a poner aquí API Testing. Y ya con esto tengo una colección, que una colección simplemente es un montón de requests juntas en un solo lugar. Y aquí vamos a poner lo que es cualquier Pokémon. Y aquí vamos a ir viendo lo que es
a Charmander. ¿Por qué? Porque Charmander es de mis Pokémon favoritos. Y bueno, entonces aquí es lo que estamos viendo ya, que es sobre lo que es la API. Este es el JSON que nos envía y como pueden ver tiene un montón de información. De hecho, si... Y yo podría estar... A ver, muevo esto para acá antes de que se abra. Ok, está bien. Lo único que tenía abierto era lo del último video de Python en 5 minutos. Pero bueno, vamos a crear aquí un Pokémon.json para mostrar toda la respuesta de la API en un mismo archivo, sin que nos estorbe tanto esto. Así que la voy a copiar y la voy a... No, espérate. Hay una forma... Ah, era esto. Control A. Y aquí va a ver toda la respuesta que me envía la API. Como pueden ver, tiene un montón de cosas. Por ejemplo, tiene lo que son las habilidades, tiene la experiencia base, tiene como que las formas, que no sé qué sea, game índices, la estatura, si trae algún ítem, un ID, el default, location, areas donde los pueden encontrar, los movimientos que tiene el Pokémon y un montón de cosas más. Creo que estos son todos los movimientos que puede aprender. Y hasta el final venía lo que es el peso del Pokémon. Digamos que nosotros queremos hacer un testing de esta API. Por ejemplo, una cosa que también podremos hacer es, para estas APIs que ya están hechas, sería como que crear pruebas que en este caso nos ayuden a verificar que en el futuro algún cambio no nos rompa lo que es la respuesta ya de la API, porque el frontend ya lo espera de alguna forma. Aprovecho para decir yo que siempre he sido peleado con Postman. Sí, Postman tiene sus cositas también. Me peleé bastante mientras estaba aprendiendo esto. Pero pues, son cosas que pasan. Entonces, ¿cómo se crean los tests en Postman para empezar? En Postman tenemos esta parte que se llama los tests, que es justamente para esto. Y si nos vamos en cuanto a la documentación oficial de Postman, Postman Test, y Automated API Testing. Esto no es. Yo quiero los documentos. Docs. Aquí está. Entonces, para esto hay unas formas de hacerlo y hay una cosa que se llama PM, que es una variable que ya nos expone Postman, que pues, es de la respuesta del ambiente donde está ejecutándose ya Postman prácticamente. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Esto lo obtenemos así, de esta forma, PM. Y aquí nos tenemos un montón de opciones, que es justamente todo lo que es el contexto de Postman. Tenemos las variables globales, cookies, el environment, que es este que tenemos acá, la información, etcétera, etcétera. Response, request, bla, bla, bla. Y de hecho hasta podemos mandar request desde aquí. Esto lo voy a quitar, no environment. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, yo puedo crear aquí ya test. Y para obtener estos tests, primero también yo lo que puedo hacer es que veamos esto, postman.response. Y si yo le doy a enviar, van a ver lo mismo. Pero si yo me voy aquí a la consola, justamente tengo la respuesta que me está dando la página, que en este caso es un ID de respuesta. Aquí yo veo que el status ok, el code, el header, es cookie trip, etc. Y aquí pues, ¿cómo funciona Postman? Pues Postman funciona con JavaScript también. Entonces es bastante sencillo hacer un montón de cosas. Si yo hago .json, igual que en JavaScript, cuando tenemos lo que es response.json, cuando hacemos, por ejemplo, request con fetch, voy a tener lo mismo. Aquí ya tengo lo que son toda la información que me está dando acá en el body de la respuesta. Lo tengo acá como si estuviera accediendo desde, pues prácticamente leyendo la respuesta como si fuera en JavaScript con el frontend. Y con esto, pues
tienes todo y ya con esto puedes empezar a hacer el testing de los contratos. Y hay varias formas de hacer el testing. De hecho, tiene sus cosas. Postman, su biblioteca de testing o su librería de testing, según recuerdo, está basada en Mocha, JavaScript Testing. Según recuerdo, está basado en esto, pero no me acuerdo bien del todo. Entonces, más o menos, usar testing en Postman es como usar esta biblioteca de Mocha. Que está bastante bien porque a mí me gusta mucho el café Mocha. De hecho, nomás por eso me compré una cafetera para hacérmelo cada que yo quisiera. Entonces, más o menos así es como hacemos lo que son los tests. Así como, bueno, en este caso no necesitamos ponerlo de describe y todo esto, porque si no, ya tiene otra forma de hacerlo Postman. Pero también nosotros podemos ver lo que es ejemplos, use snippets, por donde estaban aquí. Por ejemplo, aquí ya tenemos la parte de cómo se hacen los tests en Postman, que es el estatus del test, en este caso. Y dice que la respuesta debe tener un estatus de código 200. ¿Y cómo se ve esto ya? Si yo copio y pego esto, lo que está haciendo justamente, este es el nombre del test, es lo que va a aparecer en esta parte de test results, diciendo qué es lo que está probando. Y le pasamos una función y esta función, pues, esto es JavaScript. Entonces, sí necesitas saber un poquito de JavaScript, por lo menos para entender cómo hacer los tests en Postman. Y aquí lo que está diciendo es que está accediendo a la respuesta y le está diciendo que debe tener un estatus de 200. Y como ya habíamos visto, acá lo que es la respuesta, pues es justamente esto. Está viendo el estatus y este debe ser un 200. Si yo hago esto y me voy a test results, aquí está el status test. Pero ¿qué pasa si hago una petición incorrecta? Aquí ya tardó y justamente aquí es donde está el test. Aquí me está diciendo que espera un código 200, pero obtuvo un 404. Y así es como podemos hacer la prueba más básica y verificar que ya la prueba está funcionando. Y bueno, regresamos a lo que es Charmander. Y esto ya lo tenemos, por así que, de esta forma. Hay muchas cositas que vamos a ir viendo, porque hay pequeños detalles también al momento de hacer las pruebas con Postman. Pero, por ejemplo, también podríamos probar que tenga algún header. Por ejemplo, header content type is application JSON. Por ejemplo, y aquí puedo hacer esto. Y aquí lo mismo, JavaScript puede ser de esta forma o puede ser con una arrow function y todo está bien. pm.response.headers. Esto como era con Postman específicamente. To have, lo que son los headers. Es que por aquí no lo tengo, sino como que lo tengo en algo un poquito que yo sé que es más privado. Ok. Y esto lo tengo por acá. Ok. Listo. Y aquí me estoy equivocando. Y es punto to have. Me estás diciendo, debe tener lo que es el header content type. Content type. Que en este sí lo va a traer, lo más seguro. Si yo veo aquí los headers que me envía la página. Pues no dice. No, sí. Estamos para arriba. Content type, application JSON. Si yo hago esto. Pues aquí me dice que no, to have is not a function, pm response, aquí me equivoqué. To have punto header. Ahí está. Ya me está diciendo que el content type is application JSON. Pero ¿cómo estás verificando? Aquí nomás estoy verificando que venga el header de content type. Pero me falta poner que sea de application JSON. Check response header, bla, bla, bla. Y... era el to be. Es que se me olvida todavía esto.
pero era lo de PM response. ¿Cómo? Ah, aquí está. Aquí está. Como to have header location. Y aquí es donde le dices qué es lo que debe de ser. Response.tobe. ¿Punto qué? Ah, el header. El header de content type. Content type debe ser, por ejemplo, aquí le pongo test. Y esto debería fallarme. Como pueden ver, el header no es application JSON. Está esperando que el test, digo que el header tenga el valor de test, pero obtuvo application JSON charset UTF-8. Si yo le pongo solamente esto, pues también va a fallar. Porque justamente lo que hace es comparar el string completo. Y aquí, como pueden ver, ya funciona. Y esta sería la forma en la que tú compruebas que el header sea específicamente lo que estás esperando. Y bueno, hay formas de validar lo que es la respuesta de la estructura. Pero, como lo tiene Postman así de forma nativa, no me gusta porque se me hace más difícil de leer. Si ponemos aquí como lo de Postman, verify structure, to check structure de JSON. O sea, tienes que hacer este tipo de código donde dice schema validation using Postman. Esto es lo que estaba buscando. Que tú esperas que sea este tipo de respuesta. Existe una cosa que se llama TB4, pero yo he estado usando otra cosa que se llama AJB. Y la forma en la que valida, no soy muy feliz con ella porque de repente es difícil de leer, pero no está aquí. Schema validation Postman. Esto es lo que estaba buscando. Validating elements, testing an API. Ok, no sé dónde está esta parte de la documentación de Postman donde le enseña, pero no me gusta a mí. Yo lo que uso es AJB Postman para lo que es la validación. Y esto, por ejemplo, nosotros aquí tenemos lo que son los esquemas. Lo voy a hacer más grande. Y aquí indicamos lo que son. Por ejemplo, vamos a crear una prueba del esquema para lo que es esta respuesta de lo que sería lo del Pikachu. Digo, lo de Charmander. Para esto necesitamos primero importar la biblioteca, que es la de AJB. AJB, nomás lo ponemos de esta forma. Const app AJB. Yo no uso el punto y coma, pero aquí lo estoy usando nomás porque no diga nada. Y luego tiene una pequeña propiedad que es cuando instanciamos AJB, que en este caso va a ser con minúsculas. Esto que nos require. Aquí hacemos una instancia de lo que es AJB, que es another JSON AJB. ¿Cómo se llama? Another JSON Schema Validator, algo así se llama. Y aquí es donde pueden ver la documentación ya como tal. De esto, Green Started, AJB y cómo se usa. Y bueno, aquí es donde nosotros le podemos pasar opciones, que en este caso es de que nos muestre los errores, cuál va a ser el logger y dónde lo va a estar haciendo. Y aquí es donde nosotros definimos cómo vamos a validar la respuesta. Si han usado o si han hecho backend con Node, probablemente conozcan una biblioteca, ahorita no me acuerdo el nombre, pero justamente se usa para validar esquemas, porque JavaScript, aunque lo puede hacer de cierta forma, es como que más difícil. Pero con esto nosotros podemos hacer también la validación de esquemas, justamente indicándole este tipo de cosas. Por ejemplo, el tipo de lo que vamos a esperar
que sea esta propiedad o esta respuesta, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un tipo objeto o va a ser un array o debe ser un string, etcétera, etcétera, etcétera? En este caso, lo más común que esperamos de una respuesta de una API, ándale, Joy. Esa es exactamente esa. Sabía que empezaba con J. Y nosotros podemos aquí poner lo que son las propiedades. Y lo mismo, en las propiedades nosotros le vamos a indicar cuál va a ser la propiedad y de qué tipo tiene que ser esta propiedad. También podemos decir si esta propiedad es obligatoria que venga la respuesta de la API y que si puede traer propiedades adicionales. ¿Esto para qué nos puede servir? Para cuando trabajamos con esquemas de bases de datos no relacionales, pues podría funcionarnos o no. Por lo mismo de que en una base de datos no relacional, pueden venir unas propiedades extra o en otras no, o tal vez no deberían venir, o estamos trabajando con una no relacional, pero de todos modos necesitamos que sí o sí tengan una estructura por alguna razón, pues así también lo podemos validar. Y obviamente con SQL sabemos que pues también deben de venir, o pueden venir en undefined o algo por el estilo, pero deben de venir. Y, por ejemplo, aquí viene esta parte de compile, pero yo no la uso. Y por ejemplo, vamos a analizar primero la respuesta. En este caso ya tenemos la API definida. Ya hacemos lo de lo que ya está hecho. Entonces lo que queremos es crear pruebas solamente para que cambios futuros no rompan la API que ya tenemos o no nos rompan el contrato de la API que ya tenemos. Entonces, usamos la respuesta que ya está de base, que en este caso vamos a testear solamente que traiga abilities, experience y algunos otros ítems que vengan por acá. Tal vez la estatura y el ID. Entonces, para esto, para crear lo que es el esquema, lo primero que necesitamos hacer, pues, sería hacer la constante de lo que sería el Pokémon esquema, que, como siempre, tú le puedes llamar de la forma que tú quieras. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Que sea un tipo objeto. Vamos a empezar nomás con esta parte. Entonces, aquí ya tenemos definido el esquema. Ahora, ¿cómo hacemos que esto se pruebe? Porque si yo ejecuto esto, sigue todo funcionando. Si le pongo que espero un array, está funcionando. O sea, no estamos probando que cumpla con esta propiedad. Y para esto, lo que hacemos es justamente usar lo que es el test. Vamos a ponerle aquí test esquema estructure, ¿sí? Y aquí es donde hacemos el test. Y en este caso le estamos diciendo que Postman va a esperar que se haga una validación. Lo que es ajb.validate, que es esto que tenemos aquí arribita. Le vamos a pasar lo que es el esquema que tenemos, que en este caso sería el Pokémon esquema. Y le vamos a pasar lo que es la respuesta. Que para esto vamos a hacer const JSON data, que sería pm.response.json. Y le pasemos el JSON data. ¿Y qué le estamos diciendo? Esperamos que esto, o sea, la validación sea to be true. Y esto es como debería de funcionar. No me quedes mal. Ok. Aquí hay algo que me está fallando. Y ya luego lo cierro. Que es justamente... es que me equivoqué. Esto iba afuera. Aquí está. To be true. Es que odio cuando hay paréntesis entre paréntesis. Entonces, esto va aquí. Y aquí ya está haciendo el test de lo que es la estructura. Por ejemplo, ¿cómo sé que esto funciona? Pues debe fallar el test cuando le cambio las cosas. En este caso, si le pongo que debe ser de tipo array, pues ya me está diciendo que no cumple, que está esperando un array. Le estoy diciendo que espera un string, pues también me va a fallar. En este caso, le voy a pasar object y ya va a estar funcionando otra vez. ¿Qué más cosas le puedo poner a lo del esquema?
pues justamente las otras que vienen acá, que en este caso son las propiedades. En las propiedades, pues es más como para especificar qué debe de traer, pero esto no va a hacer que falle. Pero si es parte de, que en este caso, vamos a leer la respuesta que tenemos aquí. Base Experience. Base Experience, pues es una propiedad que tiene. Y nosotros le vamos a decir que sea de tipo string. Y esto lo que va a hacer es que verificar que la propiedad de base experience sea de tipo string. Entonces, esto no hace... aquí ya falló, justamente porque base experience es tipo numérico. Pero esto no hace que obligatoriamente venga esta propiedad. Yo le puedo poner base experience 2. En este caso le voy a poner number. Y aquí ya está funcionando otra vez. Le voy a poner base experience 2. Y esta propiedad ni siquiera existe. La está comprobando, está entre comillas comprobando y debería ser de tipo número, pero no existe, entonces no hace ninguna comprobación. Y para eso nosotros lo que hacemos es justamente tener lo que es la de required. Y esto es más un array, donde le decimos cuáles son las propiedades que deben de venir sí o sí. Si yo le pongo que base experience 2 debe de venir, aquí es donde falla. Pero aquí tú dices, pues no tengo mucho para saber, pues, qué es lo que está pasando aquí. O sea, esto a mí no me dice nada. La prueba falló, sí, pero ¿por qué falló? Para esto, en validate, no es en validate, es dentro de la función de spec, que es donde nosotros le vamos a decir que nos muestre los errores, que para esto usamos json.stringify. Y aquí es donde le decimos que nos muestre los errores que tenga AJB errors. Aquí es donde ya puedo tener más información de qué es lo que está pasando. La keyword required datapath, bla, 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 está perdida. Should have required property base experience 2. Aquí nosotros ya tenemos la forma de saber por qué. Y esto es gracias a los errores que nos muestra AJB. Que de hecho hay una configuración aquí de AJB que no sé muy bien en qué influye, pero lo que podemos hacer es ponerla. Es decirle que el logger va a ser console, que es como que la parte común, y que todos los errores sean true. Esto lo podemos ver en la documentación también. Y bueno, la parte de esto es lo mismo. Entonces, con esto nosotros ya podemos saber cuáles son los errores y por qué está fallando la prueba específicamente. Y esto es para la estructura en cuanto a la respuesta. Y de aquí ya podemos empezar a crear más cosas. Viendo también aquí la documentación. Como pueden ver, esta parte ya lo tenemos. Required, etc. Aquí pues es lo mismo. Y Basic Data Validation. Ay, no, esto. Aquí perdí con esto, pero bueno. Lo que es la referencia, extending a JB, no, referencia, JSON esquema. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo hay un montón de cosas de cómo podemos usar esto, JSON Data Type. Estos son los tipos que nosotros podemos probar, el número, los enteros, strings, booleanos, array, objetos o null, que en este caso también podemos hacer que sea null. Podemos decir que una propiedad puede ser string o debe ser o null, o le podemos decir que sea simplemente type, string, nullable, true. Lo podemos hacer de cualquiera de estas dos formas. Y con esto pues es también como podemos ir validando ciertas cosas. Hay también como que max length 5, que en este caso es para los strings. Si en este caso yo me fuera a... ¿Dónde está el nombre del Pokémon? Charmander. ¿Hay alguna parte donde venga? Aquí está, name. Si yo me voy acá y esto ya lo voy a quitar. Base Experience 2, Base Experience. Y funciona otra vez.
Si yo le digo acá que la propiedad name debe ser de tipo string, type string, y que el max, como estaba escrito, el max length sea así de 5, es que justamente el string por mucho debe tener 5 caracteres. En este caso con Charmander debería fallar. Y bueno, aquí está. Nosotros ahí podemos leer el error que no debe ser mayor a 5 caracteres. ¿Para cuándo te puede interesar esto? Si debe ser un mínimo o un máximo, obviamente no lo vas a hacer con nombres, o probablemente sí, dependiendo de la implementación del país donde estés o las cosas de negocio, lo que sea. Pero a mí un caso que se me ocurre es, por ejemplo, con los IDs o con las CURPS aquí en México o lo que sea. Y es que siempre tienen un número por fuerza definido. O imagínate también que estás recibiendo la clave interbancaria. Máximos son, digo, sí o sí deben ser, según recuerdo, 18 dígitos. Entonces con esto tú puedes validar a que la API te está respondiendo con lo que necesitas. No te va a responder con dígitos de menos ni con dígitos de más, porque sabemos que la clave interbancaria debe cumplir ese requisito, pues es parte de lo que vamos a probar. Y en este caso podría funcionar para ese tipo de implementación, pero pues no lo vas a poner para validar el máximo o el mínimo de las letras que tiene el nombre o el apellido de una persona, o por lo menos no siento que sea necesario hacerlo, porque puede ser algo muy variable. Este, Justamente para pasar a una cosa que sea un poquito más controlada, porque no sé cómo está el problema aquí con esto de la API de Pokémon. Este, pero bueno, en este caso, otra cosa que quería que viéramos era lo que son los mock servers. Y esto es lo que comentaba en Twitter, que sirve para cuando estás tú queriendo desarrollar y no tienes un backend. Los mock servers son prácticamente que Postman te crea un servidor y donde tú ya puedes crear lo que son, cómo quieres las respuestas de la API. Y esto, Carlos Rubiano, también gracias por el follow. Este, ¿Y esto en qué te puede servir? Si tú dices, pues es que todavía no está el backend, ¿cómo yo sé qué voy a esperar o todo esto? Bueno, esto lo puede hacer, digamos, alguien en el equipo, lo puede hacer el mismo backend o antes de que hagan cualquier desarrollo, que sería lo esencial, sería que entre backend, frontend, mobile, etcétera, pues pongan a definir cómo necesitan el contrato de esta API, cómo necesitan lo que es la respuesta. Por ejemplo, necesitan que esto venga en una lista, necesitan que esto venga en un array, esto va a venir de tipo número o se va a venir en una fecha, en qué formato va a venir la fecha. Todo este tipo de cosas son las que se definen ya cuando estás en el equipo de trabajo. Y sería lo esencial definirlo antes. ¿Por qué? Porque justamente con esto podemos trabajar gracias a los mocks. Y los mocks probablemente los conocen. Si han hecho desarrollo, pues conocen los mocks. Que es simplemente como que esta respuesta ya dummy, ya está creada y tú nomás la consumes justamente para estar haciendo lo que necesitas. En este caso el frontend para que necesite un mock, para que ya tenga una idea de cómo viene la estructura de la respuesta del backend y con esto pueda crear lo que son los componentes, pueda poner la información, cómo va a acceder a las propiedades. Así no se tiene que esperar hasta que el backend termine de hacer su trabajo para que él ahora consuma los endpoints y pueda ponerse a trabajar en el desarrollo de todos los componentes y que no le vaya a tronar nada o si alguna propiedad no viene de la forma en la que quería, etcétera. O que necesitaba, mejor dicho. Para esto, Postman tiene esto que son los mock servers y aquí nomás le das un create mock server y aquí tú vas creando lo que son los URLs. En este caso me dice que si quiero crear una nueva colección o puedo usar una colección existente. Le voy a crear una nueva colección, digamos que esto sería una nueva API y aquí me dice que cuál sería el path. En este caso le voy a poner también un Pokémon, que en este caso sería un get. Debería responderme con un 201 y el response body no lo voy a poner aquí porque no me gusta hacerlo desde aquí porque es un rollote. Le damos next.
¿Cómo se va a llamar el mock server? Le vamos a poner mock server. Con esto. Si le queremos poner algún environment de los que tenemos también ya en Postman, o si no queremos ningún environment. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a crear un servidor con una URL a la que nosotros vamos a poder acceder y vamos a estar consumiendo los endpoints. Esto que nos ayuda a que a que podamos directamente hacer una petición y no tengamos que usar cosas como JSON Server o algo así, que en ocasiones pueden servir, pero para casos un poquito más específicos no llega a ser tan potente este tipo de bibliotecas. Podemos simular hasta delays de la respuesta, pero bueno, si lo queremos hacer privados, pero para esto necesitaremos una API key y todo lo demás. Entonces, le vamos a poner que nos guarde la variable del servidor como una variable de entorno, que cree el servidor, y aquí ya tenemos nuestro Pokémon mock server. Y esto nos va a crear una nueva colección, que es esta, el Pokémon. ¿Qué pasa si yo hago aquí? Pues me va a responder y no tengo nada, porque en el response body, aquí no los puedo ver. En el response body simplemente no regresa nada. Entonces, aquí es donde hacemos uso de lo que son los ejemplos que también tiene Postman, porque gracias a esto nosotros podemos definir cuál va a ser la respuesta. En este caso, yo le puedo decir que aquí la respuesta va a ser un hello world para este caso de uso, que es un status code 200, cuando hagamos un get al pad de Pokémon. Si yo le doy aquí, ya me viene el hello world. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poquito más real, que en este caso sería un JSON. Vamos a ponerle aquí como el name. Y vamos a poner aquí lo mismo, el Charmander. Y esto es, como les digo, esto es un mock. O sea, aquí tampoco esperamos. Se pueden hacer cosas más complejas, pero no esperemos eso por ahora. Y vamos a poner el ID. El ID de Charmander no me lo sé. 1, 2, 3. Creo que es el 4, ¿no? Por acá debería estar. ID. Sí, es el 4. Entonces, yo cuando guardo esto, ya tengo la respuesta. Y con esto yo puedo empezar a crear lo mismo, puedo empezar a crear pruebas. Si me voy para acá, vamos a traernos todo esto. Y en este caso, la respuesta va a ser así como de get Pokémon. Successfully. Porque ahorita vamos a ver otra cosa. ¿Sí se escribe así? Creo. Y aquí como tal no podemos poner los test. Eso es lo que. Esto es un detalle que no me gusta de Postman. Que cuando tienes estos ejemplos, como son un poquito más enfocados a documentación, no puedes crear test como para este ejemplo específico, sino como que lo tienes que crear para la request. Pero bueno, detallitos que se pueden arreglar. Entonces, si tú quieres probar varios casos de prueba en un mismo endpoint, vas a tener que crear muchas requests. Pero eso lo vamos a ir viendo. Si yo hago esto y le doy aquí, ya tengo lo que son los primeros tests. Vamos a hacer lo mismo de crear lo que sería esto, lo que les decía del application JSON. Por ejemplo, yo tengo este test y listo, pues me responde con una application JSON. Y esto es porque está definido acá. Pero ¿qué pasa si yo le digo que tiene que responderme con XML? No sé por qué. Entonces aquí ya está, aquí yo le estoy definiendo qué tipo de respuesta me va a dar. Y esto es como podemos estar usando también los mocks que tiene aquí Postman. ¿Qué otras cosas podemos moquear? Lo que es el código de estado. Le pongo que me tiene que devolver un 201. Y en este caso falla porque le está dando un 201 y espero un 200. Y lo mismo, en el ejemplo yo puedo controlar todo esto gracias al servidor moqueado. Puedo crear también lo que es el esquema. Vamos por acá.
Vamos a poner lo que es el Pokémon Schema, que tiene que ser el tipo objeto. Y vamos por la misma validación, que es acá donde está haciendo el test. Y está validando pues todo esto. Y aquí, como pueden ver, el status code funciona perfectamente. Pero bueno, entonces aquí podemos también nosotros programar lo que es la respuesta. Nosotros le podemos decir también qué headers son los que podría estar necesitando este ejemplo en cuanto en la petición. Esto sería la parte de la petición. Y este sería el body que necesitaría la petición. Y esto sería la respuesta, que en este caso es qué headers vamos a enviar, que aquí le vamos a poner, no sé, custom header. Y le pongo el hola. Entonces yo cuando haga una petición de este lado, si yo voy a los headers, por aquí voy a encontrar mi custom header. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos crear todo el mock de respuestas. Aquí tú puedes poner las cosas tan complejas como necesites, que si pueda venir un header específico, que si pueda venir un body específico, lo que son los parámetros. Y en la respuesta, pues vamos a poner aquí, vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a poner lo que son evolutions. Y evolutions va a ser un array con objeto que va a ser el nombre. Aquí va a ser Charmeleon. Y el de abajo tendría que ser Charizard. Charizard. Entonces, yo cuando haga esto, misma respuesta, voy a tener lo que acabo de decirle que me va a devolver. Y aparte de que nos sirve esto, yo si me voy para acá, puedo verlo en forma de documentación. Entonces, aquí, por ejemplo, si estoy usando Python con la biblioteca de request, ¿cómo haría esta petición? Pues aquí viene a esta URL. Y así podemos ir también documentando parte de cómo funciona nuestra API. Y todo esto sin necesidad de que los backends ya hayan hecho algo. Entonces, tú como frontend o como mobile dev ya podrías empezar a consumir estos endpoints. Digamos, aquí ya nomás tendrías lo de estilo base URL y todo el montón de paths, y la base URL es la única que va a cambiar hacia este de mock server hacia lo que te den los desarrolladores. Está bastante bien para que puedas empezar a crear lo que tú tengas que crear del lado del cliente sin esperar a que los backends terminen. Pero bueno, vamos a hacer otra vez la prueba del test de la estructura, que en este caso sería lo que son el Pokémon Schema. Este es el que sí estaba funcionando. No, es que ya lo tengo aquí. Pokémon Schema, que tiene que traer las... No, vamos a decirle que es el required. Y el required es que traiga las propiedades de nombre, la propiedad de ID y la de evolutions. Y pues esto está bien. ¿Cómo sé que está bien? Porque si provoco que falle, pues ya me está diciendo. Entonces, perfecto. Ahora, nos vamos a lo que son los tipos de las propiedades. Properties. Y le voy a decir que name tiene que ser de tipo string. Y ID, no, este no va aquí. Y ID tiene que ser de tipo numérico. Type number. Entonces, hasta aquí vamos bien. Y ahora vamos a la parte donde esta cosa me estaba troleando bien feo. Y vamos a descubrir y probablemente ponerme en vergüenza, no lo sé. Evolutions debe ser
de tipo array. Hasta aquí vamos bien. Y lo que son sus items debe ser un array que sean de tipo sí, type object. No, esto sería que cada esto sería de type object. Y aquí está bien. Entonces, esto está funcionando. Y cada tipo type object debe de tener lo que son las propiedades. ¿Cuáles propiedades le puse? Name. En este caso, nada más le voy a poner name. Verificamos que siga funcionando. Si funciona, si en este caso le pongo level, aquí es donde ya me debería fallar. Y listo, aquí está fallando. Si yo le agrego al body de la respuesta en nomás lo voy a poner a 1. Le voy a poner que evoluciona al nivel 16. Y yo voy de nuevo acá. Pues aquí pasa, pero pues desgraciadamente, creo que solo valida el primero. No sé qué está pasando, no está validando todos los ítems por alguna razón. Curioso, si se lo pongo el segundo. Esto no es aquí. Ya sé, aquí estamos descubriendo una cosita mala de Postman, ¿eh? A ver. Ok. Dato curioso que acabo de descubrir ahora en stream. Solo valida el primer elemento Postman. Le vale madre los siguientes. Pero bueno, digamos que para algunas cosas de la API, del API testing, podría servir hacerlo de esta forma para no hacerlo tan complejo. Tal vez podrías hacer una validación elemento por elemento, pero vale la pena, ya lo tendrías tú que definir. Acabo de descubrir esto. Curioso. Entonces, si le vamos a level, vamos a ponerle aquí el 36. Y aquí el 16. Y aquí faltó la coma. Esto ya volverá a pasar el test. Perfecto. Y ahora esto es lo que yo decía que podría sacar en otra variable. En este caso, podría ser aquí lo de var evolution schema. Que sería esto, que sería de type object. Y le estoy diciendo que el evolution schema va a ir ahí. Y aquí es donde ya me falla, curiosamente. Pero aquí es donde sí funciona ya bien. Sí, entonces sí, este era el detalle nomás. Vamos a poner otra vez test. Esto es bien curioso cómo funciona, pero bueno. Esta forma me parece más confiable de hacerla, en el caso de que estés validando los ítems de Postman, porque estoy descubriendo que tiene sus detalles. Pero bueno, cosas que suceden. Y en este caso, ¿qué es lo que hace? Le está diciendo que la estructura de cada objeto de Postman debe ser, pues, justamente con esto. Y las propiedades, properties, pues más de lo mismo. El tipo debe ser de aquí. No, las properties, aquí va el nombre. El level. Level debe ser de tipo string. Y aquí está obviamente fallando porque debería ser tipo number. Y ahí está. Y esto más o menos es como quedaría la prueba. Entonces hoy descubrí que ciertas cosas de Postman no son tan confiables como creí. Pero bueno. Y aquí digamos como que una forma de validar el esquema de cuando estás validando que sea la respuesta inicial,
que sea obviamente un tipo objeto o lo que tú esperes que sea. Si es una lista de objetos, probablemente vas a esperar que sea un array. Ahorita vamos a ver eso. Que campos debe traer, que son requeridos, sí o sí deben de venir. Y lo que son las propiedades de estos objetos, pues, de las propiedades de esta respuesta, pues cómo deben ser. El name debe ser string. El ID debe ser de tipo numérico, evolutions debe ser array y lo que son los ítems que debe traer el array, por lo menos ya sabemos que solo valida el primero y con eso se basa, eh, es que puede traer, digo que debe ser el máximo, lo mismo, el requerido. Son estos, las propiedades deben ser de esto. Y lo que tienen también esto es una... ¿Dónde está aquí? Por ejemplo, lo que son los máximos. El máximo. ¿Dónde está? Max. Max o mínimo. Keyword for numbers. Por arrays. Aquí está. El max items. Es parte de lo que debe traer. Por ejemplo, si tú en una ocasión en la API que tienes necesitas que por fuerza solo debe traer máximo un número de elementos, porque si no eso puede romper algo, o debe traer un mínimo, pues es donde usarías estos tipos de palabras, el min items y el max items. Por ejemplo, si yo le pongo min items, que debe ser 4, pues aquí me está diciendo que está mal, porque dice que no debe ser menor a 4. Si le digo que el mínimo de ítems debe ser, en este caso 2, pues va a salir todo bien. Pero le digo que el max items debe ser por mucho 5, pues va a salir también bien. ¿Qué pasa si le pongo 2? Pues también todo sale perfecto. Pero si yo agrego otro acá, aquí es donde ya me va a soltar el error, porque ya le estoy enviando 3. Cumple lo que mínimo sean 2, pero no está cumpliendo el máximo. Y aquí es donde vuelve a fallar. No debe ser mayor a 3. Entonces son este tipo de cosas las que pueden empezar a crear. Además, hay otra cosa que, por ejemplo, tú dices, ok, pero para respuestas negativas, ¿cómo le hago si necesito recibir una respuesta de error? Simplemente le hago así o cómo le hago, y pues te voy a decir que no. Que en este caso Postman con el mock server te da un error donde te dice que no existe este endpoint. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues esto. Pero ¿cuál es el problema? Lo que normalmente harían muchas personas en Postman sería, pues simplemente creo otro ejemplo donde le digo que este es el de error. Y en el de error, pues ya agrego aquí, no sé, simplemente un mensaje de error. Y que el código va a ser un código 400 de un BAT request. Lo haces, pero si te fijas, la respuesta sigue siendo la correcta, sigue siendo este tipo de respuesta. Hay una cosa que tiene Postman para forzar estos errores cuando tú haces las peticiones desde aquí. Y recuerdo cómo se llama. Ah, ah, eh, ¿Dónde está el maldito? Aquí está. Se llama lo que es también moquear el código de respuesta. Vamos que tiene un nombre raro, el header. Que es un header que le pones en Postman. Mock. Se pone un parámetro. Es un header. Mock response code. Con esto y le estás diciendo qué código de respuesta quieres. El código 400. Pero esto no va aquí. Esto va en la request. Esto iría aquí. Si yo le estoy diciendo que le envío esto, es que me va a responder
con el ejemplo que haga match con el código 400 que le estoy pidiendo. Entonces, si hago esto aquí, pues listo, ya me responde lo que es el error. En este caso, para que vean que no miento, el error Pokémon, pues ya le pongo aquí error Pokémon. Pero ¿cuál es el problema o inconveniente que yo veo con hacerlo así? Que obviamente los tests se te van a romper. Te está diciendo que no se puede prácticamente parsear esto porque es otro tipo de respuesta. En este caso es un texto plano. Pero ¿qué pasaría si tú quieres crear, obviamente, casos de prueba para los casos negativos? Esto es lo que les decía. Normalmente nos enfocamos en testear los happy paths, que serían estos, que sería como de listo, todo salió bien. Tengo que quitarle esto. Oh, qué la. ¿Por qué ahora me está dando este error? Porque tiene Postman algo de repente, cosas que se traba bien feo. Como hace rato me pasó con unas variables de entorno. Bueno, no hace rato, el otro día. Ahí está. Ya. Simplemente por algunas cosas que tiene, hace unos matches medio extraños Postman de cómo funciona su cosa. Es que de repente de este tipo de errores. Sí, nada, falla y luego que tiene que arreglar los 400. Justamente ese es el problema. Testear solamente los Happy Paths. Y luego estos son el tipo de cosas por el que algunos devs odian a los QAs. Porque el QA no se va a quedar, no se debería quedar probando sobre el Happy Path, sino como que moverle, hacer una cosa que de repente le decimos el monkey testing, que es, en mis palabras, moverle a lo pendejo y enviar cosas mal. Tienes que suponer que alguien va a hacer algo mal, más de lo que tú crees. Y aún así, a pesar de que pruebes todo esto, alguien va a seguir haciendo cosas que tú no esperabas y las va a hacer mal. este. Y entonces, ¿cómo tú puedes probar esto? ¿Cómo puedes tener test automatizados? Porque luego todo esto tú lo puedes automatizar. Y esto es lo que yo decía. Tienes que crear otra request. Que esta es la parte de que no me gusta mucho de Postman, porque ahorita van a ver por qué. Que es como la parte del request, que sería como del Pokémon error. Aquí vamos a poner que es el error 400. Y aquí lo mismo. Entonces, este lo voy a pasar por acá, que esta es una ventaja que tiene, que simplemente nomás lo muevo y listo, funciona. Y yo con esto puedo empezar a probar también lo que es la respuesta de error. Aquí, si yo la envío normal, me va a decir que la URL está vacía, cierto. Si yo la envío así, pues me va a responder con el error Pokémon, porque es el único ejemplo que tiene. Y listo. O sea, y yo con esto puedo crear pruebas para lo que es la parte de ¿cómo se llama? Le pongo aquí un 401. 401 en el ejemplo. Aquí está, 401 unauthorized. Y entonces, aquí yo puedo crear los tests para los casos de prueba que son... que esto no es así, 400. Para los casos de prueba que son negativos, para lo que no es el Happy Path. ¿Y cómo le haría para esto? Pues simplemente es prácticamente lo mismo. Si me voy acá, vamos a hacer que en este caso, cuando al servidor se le pase algo mal, me tiene que responder con un código 400. Pero bueno, aquí pues al ser... something went wrong while running your script, checkbox console. Sí, es porque no puedo parsear. Listo, aquí está. El status code está funcionando perfectamente. Status code is 400. Para dejarlo un poquito más claro en el test. Pero pues tú dirás, ¿cómo puedo probar esto realmente? Si lo que está forzando la respuesta, pues justamente es eso.
hay formas siempre de forzar los errores cuando tú haces peticiones. Es, por ejemplo, enviando algo mal. Ya con eso tienes para que esté mal. Por ejemplo, en este caso, pues, ¿qué es lo que esperaríamos más como de un caso de uso de un endpoint de este estilo? Que es donde tú estás buscando un Pokémon directamente, que en este caso le vamos a poner que el Pokémon sea Charmander. Charmander. Y que el ejemplo igual sea Charmander. Así. Entonces, si yo hago esto nomás, aquí me va a decir que no está implementado. Charmander. Y aquí vamos a poner un Pokémon que no existe. Y esto es como lo podrías forzar. ¿Y qué esperarías de aquí? Que te tire un 404, que en este caso lo está haciendo, aunque no es justamente porque lo haya programado, sino porque es el que tiene Postman por defecto. Yo aquí le tengo que poner que es el código 404, not found, y vamos a poner Missy, está, el clásico y signo, que sería Pokémon error 404. Ah, esto no lo guardé. Ah, me faltó. Pokémon que no existe. Porque esto es con lo que hace match. Primeramente, primero hace match con el pad y ya está. Entonces, esta es la forma en la que tú probarías esto. O sea, no vas a probar cosas que no vengan realmente. Hay cosas que podrías probar. Pero, por ejemplo, con esto probarías como tal vez alguna respuesta de un rate limit. Pues no lo creo, no valdría la pena. Es donde tienes que ponerte a analizar cuando haces pruebas cuál es el caso de uso que realmente entra tanto de forma positiva como de forma negativa. Forma positiva pues son todos los happy paths, como de forma negativa pues qué es lo más común que podrías esperar también de cuando una persona usa mal lo que es tu API o tu lo que sea, pues justamente que ponga una que no existe. Y cuando no existe, obviamente tu frontend debe tener una respuesta. Y también debes tener una respuesta para cuando sea error del servidor. Y pues bueno, el error del servidor, pues ahí puede variar mucho, pero te puedes enfocar simplemente en la del error 500, que es como que lo más común. Y ya aquí le podrías poner tal vez que el Pokémon sí existe. Y ahorita vamos a ver algo aquí. Server error. O sea, me está respondiendo aquí perfectamente. Y yo le voy a agregar lo que es el ejemplo. Y vamos a ponerle también aquí el Charmander, porque es con lo que hace match. ¿Se fijan? Aquí va a pasar algo interesante. Y es que justamente ya no me devuelve nada, porque lo que hace es hacer match justamente con el ejemplo primero. No es como que este ejemplo sea global. Entonces ahí es donde está el detalle. Pero ¿cómo probarías que un endpoint que está bien formado, donde una petición está bien hecha, pues cómo responderías con pues el error server error? Y esto tiene que ser un código 500. Lo guardas y lo mismo, vas a crear test para este caso específico. Que en esto nomás le voy a poner lo mismo, que sea un código 500. Ash, es cierto. Aquí no se la borré. Y listo. Con esto. 500. Con esto estarías probando diferentes eh, casos de uso de lo que podría tener. ¿Podría valer la pena que tengas una prueba para un código 403? Probablemente no. Si tu API no necesita alguna autorización o alguna autenticación, no valdría la pena. O sea, si la API es pública, pues y no necesitas ningún tipo de autorización para acceder a ese endpoint, eh, podrías tener alguna forma de manejar tal vez un 403, pero es que si ese código de error
realmente no va a pasar, pues no tiene sentido. Para un 401, lo mismo, que es porque también se perdieron credenciales. Si no necesitas credenciales, listo. Pero si tal vez tu API para ese endpoint usarse necesita una API key o necesitas un JWT con ciertos permisos, pues sí valdría la pena que crees request con test para estos casos de uso. ¿Y cómo lo podrás probar? Pues simplemente cuando tengas tu request del 403, pues le pones el JWT que le vas a mandar. Tú puedes formar tus propios JWTs, uno con los que tenga permisos, uno con los que no, cómo le va a responder y siempre va a ser lo mismo para justamente que tengas como que validados que esos casos de uso de verdad están funcionando como deberían. En el caso del 403, ¿qué pasa si si te está enviando la respuesta? No estás enviando, no envías una API key o no envías un JWT y aún así te responde bien. Entonces ahí es donde está el problema. Cuando es un código 403, deberás revisar que te responda eso, que te responda que no tienes los permisos suficientes, no que te responda con lo que sería la estructura completa de una respuesta válida. Y todo esto que yo hice lo pueden ver aquí en las colecciones. Como pueden ver, aquí está. Que cuando sea un error 404 en este pad, pues justamente la respuesta va a ser esta y va a enviar estos headers. Y eso es una forma de ir documentándolo. También tiene lo que son las APIs. Y tú con estas APIs también puedes crear un montón de documentación, más como al estilo Swagger, porque esto es compatible con API, OpenAPI 3. Entonces, aquí tú puedes crear un montón de cositas, pero bueno, esto no me voy a meter ahorita. Y como pueden ver, también tiene cosas de automation y todo demás, de verdad. Está bastante interesante Postman. Eh, También puedes tener lo que son los pre-request scripts, que es como que en esto tienes que validar que se envíe algo primero. Para esto vamos a hacer lo que es una request más, que en este caso va a ser una post. Y vamos a poner lo que es la URL Pokémon New Pokémon, por ejemplo. Vamos a ponerle en este sentido. New Pokémon, ¿qué hace? Pues no responde nada todavía. Y listo, porque no es un not found, de que no existe ese endpoint en mi API. Entonces, si yo vengo New Pokémon. Si yo vengo y creo lo que es el ejemplo, le voy a devolver un 201 creado y le voy a responder un mensaje al estilo message created. Yo cuando vengo para acá, listo, el created. Pero ¿cómo verifico? Si yo le pongo aquí que el body tiene que ser en esto, JSON, que nomás le voy a poner aquí lo que es el name. Pokémon test. Fíjate, todo me está respondiendo bien todavía. Y es porque esto tiene otra forma en hacer que esto haga un match. Lo que les había comentado, Postman principalmente hace match con el URL y con eso también verifica lo que es el ejemplo que tiene. Y ya con eso crea lo que es, te devuelve la respuesta. En este caso le cambié el URL y ya con eso tiene para que no funcione. Entonces, ¿cómo le hago para que me verifique, por lo menos al inicio aquí en la respuesta, que yo debo cumplir con este body, con un body de este estilo, para que me responda de forma bien? Pues existe el xmog body request postman. Match request body.
es match request body postman. Y necesito la documentación mock request. Mock response. Pero esta no es la que estoy buscando. Yo estoy buscando la otra de Postman. Donde viene Postman Learning. Aquí está. X match request body. Y esto, para lo que es el request body or header, justamente lo que debemos activar. Aquí dice cómo lo debemos activar. Para activar lo que es el body matching, primero tenemos que poner el value de xmux match request body en true. Que en este caso es ir en la request, en los headers. Y esto, según recuerdo, era así. Y ya está. Ya con esto hago el match de la respuesta, que es poniéndole el true. Si lo pongo false, pues listo. Entonces, ya pasando a la true, lo que debo hacer es ponerle el body. Pero, si yo voy y pongo este body aquí, como pueden ver, funciona. Entonces vamos a probar algo que esto no lo he checado bien. Como debe ser, el body es exacto. O sea, porque justamente estás moqueando respuestas. No esperes que esto sea súper dinámico, porque lo que estás haciendo es para probar. Y es para validar lo que son las respuestas. Y en este caso, pues, haces como tú estarías validando que el body que le envías sea correcto. En cuanto al caso de solamente probar la respuesta del endpoint. Y por ejemplo, si yo voy y tomo esto y entro en el navegador, pues me da el server error, porque es parte de lo que falla. Entonces acá le tengo que decir que el server error Xmove response code postman. Aquí está. Que es donde ya funciona. Esto acá, a ver cómo. Ahí está ya. Le tengo que decir explícitamente en el servidor de Postman que haga el match con el código, con este header, para que no me lo rompa. Por ejemplo, ya con esto yo lo puedo probar en cualquier lugar. Yo le puedo venir acá y hacer un fetch de esto, .den, .res, res.json y esto den console.log. Y aquí está. Y así yo lo puedo empezar a probar en mi frontend. Casi no se veía, pero bueno, aquí está. El fetch lo hago al endpoint que me da el servidor de Postman. Y pues ya nada más tomo la respuesta JSON y luego le hago un log. Y ahí está, funcionando perfectamente. Y lo mismo, en el fetch, yo lo que podría hacer aquí es, ¿cómo agrego headers? Set headers fetch JavaScript using fetch API.
¿Cómo le ponía headers? Aquí está. Dentro de un objeto. Le pongo lo que son los headers. Y dentro de los headers le digo que este va a ser código 500. .den res. Vamos a darle un console.log. No, esta es la respuesta. Es así y ahí está. Me da un error 500 lo que es esta petición. Y si yo le pongo que me haga uno de aquí del... ¿Cómo se llama? Del 404. Si yo hago esto. Está. Y listo. Me envía el 404. Ahora lo que quiero ver es la respuesta. Bien. Esta es la respuesta. Console.log. Y aquí está. Redirect false. 404. El header. Status text. Bla, bla, bla. Body. Que ahora es lo que no sé. Cuando tengo este tipo de respuestas, estoy acostumbrado a JSONs. ¿Cómo leo esa respuesta? Res. Porque según yo, esto no se puede parsear. O sea, esto no le puedo hacer res.json porque va a dar un error. Pero a ver. Den. Console.log. Pues aquí me da el error. Y listo, le dice que en él. Aquí está, el server error, ahí sí. Este no sé por qué no hizo el match como para hacer el este, pero puede ser cositas de Postman, como de costumbre. Ay, no, qué pendejo, es que se lo puse acá. Eso es lo que no me gusta de la interfaz de Postman. Confundirme entre params y headers es muy común. Entonces, esto sí. Nivel 404. Es porque tiene que ser Charmander aquí. Aquí está, Mythic no. ¿Y cómo le dirías aquí? Pues aquí, en vez de hardcodearlo, le podrías decir que es cuando sea cualquier Pokémon. Que aquí me va a decir que pues, no tiene, que no sé qué. Pero al momento de probar esto, no importa. Aquí está. Aquí es 404. Y entonces, si yo hago esto ahora. Listo. Y si le pongo no Charmander, sino Pikachu, pero que me haga un 404, pues listo. Así es como se puede hacer una validación también del mock de las respuestas, porque es algo bastante... Algo que pasa también es que a veces las pruebas pueden estar mal hechas y las pruebas pueden dar un error o pueden dar una aserción correcta y resulta que la prueba está mal. Entonces también de cierta forma hay que saber revisar las pruebas. Y justamente probándolas es... Me acuerdo que hace tiempo puse un tweet que decía, la única prueba confiable es la que falla. Algo así decía. Porque sí, o sea, si la prueba nunca falla, ¿cómo estás seguro de que la prueba realmente funciona? Cuando funciona bien,
pues puedes estar seguro todo el tiempo. Pero si nunca provocas que falle, pues realmente no vas a saber si la prueba realmente está funcionando. Y entonces así es como se puede usar Postman bastante, pues para hacer tanto cosas de API testing como en desarrollo. La verdad me gustaría explicar más, pero es que hay tantas cosas que hacer. Como por ejemplo, hay una cosa que se puede hacer desde lo que es aquí, desde la colección, y es reutilizar los tests. Por ejemplo, digamos que hay un test que siempre queremos correr en todas las pruebas, no importa cuál sea. Nomás voy a hacer un pequeño cambio por aquí, que es justamente que esto me debe responder en JSON message.server error, así, y este también tiene que responder así, tiene que responder JSON, y le pongo aquí el missing, no, creo que le subí la sensibilidad a mi mouse. Ahí está ya. Por ejemplo, todas me deben responder JSON. Yo espero que una API del backend siempre me responda JSON. No quiero ni un XML, no quiero ni un texto plano, no quiero nada de eso. Por acá yo tengo una prueba que es la del content type, que debe ser application JSON. Vamos a dejarlo así. Si yo corro esta prueba, pues me está diciendo que el content type debe ser todo esto, bla, bla, bla. Vamos a cambiárselo acá nomás. Ah, no, espera. Put got application JSON. Me olvida que esto sí es así completito. Digamos que yo tengo toda esta prueba y la quiero correr siempre en todos mis escenarios de prueba. Vamos a ver aquí. Perfecto, me funciona. Vamos a ver acá. Está funcionando. Y vamos a ver acá también en los test que me debe responder con un JSON. Entonces, escribir todo esto para todas las pruebas puede ser cansado. Imagínate que de repente vas a cambiar algo del tipo de la respuesta. Ya no va a ser JSON, va a ser en todas. Tiene que ser XML, porque te gusta sufrir. Entonces, lo que haces es venirte para acá a lo que es la colección y aquí poner el test. Y esto va a hacer que estando aquí siempre se ejecute en todas las requests que están dentro de la colección. De hecho, esto dice, estos tests se ejecutarán siempre después de cada request en la colección. Y luego hay te manda esto para que sepas cómo es el orden de ejecución y un montón de cositas para que las puedan leer. Entonces, yo aquí si hago esto, como pueden ver, tengo repetido el header content is application JSON, o sea, porque se está ejecutando tanto la prueba de la colección como la prueba de la request de forma unitaria. Si yo lo quito aquí, yo sigo validando esto. ¿Y cómo puedo validarlo? Pues justamente que no le voy a regresar un JSON, le voy a decir que me va a regresar lo que sea, atom, no sé qué. Y la prueba se está corriendo. Está funcionando perfectamente. Vamos a arreglar esto otra vez. Y lo mismo en todas las peticiones. Voy a tenerlo repetido, entonces ya lo puedo borrar. Y así yo me aseguro de que siempre, siempre el backend voy a estar probando que el backend me haya respondido con, con con un JSON como respuesta. También existen lo que son las variables de colección. Existen las runs, que por ejemplo le puedo decir que corra toda la colección, que corra todos estos endpoints, todos estos requests que tengo.
Y así es como puedes hacer un chequeo rápido de que todos los tests que están programados están funcionando en tu API, que no rompiste nada entre todo lo que moviste, porque puede que hayas movido solamente cosas de este endpoint, pero resulta que parte de lo que modificaste tal vez afecta a otro endpoint. Entonces, de esta forma tú puedes correr todas las pruebas de todos los endpoints que tengas en la colección, y obviamente todo esto lo puedes automatizar también después. Y así también es como, digamos, puedes hacer todo más rápido, un poquito más eficiente en cuanto a Postman. Por ejemplo, en el trabajo lo que tenemos es un estándar de cómo debe responder nuevos endpoints. Entonces lo que hacemos es probar o bueno, más bien no, el plan es probar que la estructura de todos estos endpoints vayan a cumplir siempre la misma. Que deba tener X propiedades, las X propiedades deben de tener ser de ciertos tipos, y eso va a aplicar para todos los endpoints que tengan estas pruebas. No sé si enseñaste cómo tener un token y usarlo en get posterior. No lo enseñé, pero lo que sí sé que se puede hacer es que cuando lo he hecho, o sea, pero no aquí, pero sí lo he hecho. Cuando, por ejemplo, a ti te responde lo que es un endpoint donde tú guardas una API key o un JWT, vamos a hacerlo. Vamos a crear un JWT random, un JWT-io. Me sirve. Vamos a poner aquí Pokémon, porque ya todo está haciendo de Pokémon. Digamos que tú tienes este JWT en tu API y lo haces por medio de un post, obviamente. Add request. Vamos a ponerle aquí como que nomás el out. Y esto pues te debe responder con el ejemplo JSON token, y aquí tienes tu token. Entonces, si yo voy aquí y hago la respuesta, pues aquí está mi token perfectamente. ¿Cómo lo hago para que esté disponible este token? Para yo no tener que copiarlo y meterlo en la otra request y todo lo demás. En lo que es la parte de los tests, no es exclusivamente para hacer test, sino como que realmente puedes poner scripts. Entonces tú aquí puedes guardar lo que es el JSON data. O sea, es lo mismo de siempre, es JavaScript y tú puedes hacerlo como se te antoje. PM response.dat.json y vamos a hacerle un console.log JSONData.token. Entonces, si yo voy acá, aquí tengo el token que me está llegando de parte del backend. ¿Cómo lo guardo para que después lo tenga yo disponible en todas las requests que yo quiera? Hago lo que es PM variables, y ya aquí yo defino, bueno, aquí puedo ser globals, puede ser collection variables o puede ser variables. ¿Y qué depende esto? Pues el scope que tiene cada variable. Lo que es la variable global es que literalmente existe en todo Postman. Las variables de la colección es que solo se guardan aquí. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la colección, existe la variable, esta es variable. Si yo me voy acá, aquí no sé dónde las guarda, pero bueno. Y luego también lo que está en el environment, que ya sería esto, que tú ya decidirás dónde te funciona más, guardarlas en el environment o en las variables globales. Vamos a probar ambas. .set. Y aquí está pues lo que es el string y su value. El string le vamos a poner el auth token. Y pues aquí lo de JSONData.token. Y aquí lo vamos a grabar también en globals.
token y vamos a ponerle también en colección. ¿Cómo se llama? Collection variables. Entonces, yo cuando haga esto, lo que va a hacer la request es que cuando recibe la respuesta, va a ponerlo tanto en las variables globales, que las variables globales están aquí. Ahorita no tengo ninguna. En las variables de la colección y van a aparecer y van a aparecer en el environment. ¿Dónde veo el environment? El environment. Acá está. Pokémon Server. Entonces aquí en estos tres lugares me van a aparecer. O debería de. Pues vamos a probar. Entonces listo. Ya hizo como que coso. Y aquí tengo el auth token. El auth token está tanto en la colección, tanto como en las globales, tanto como el environment. Entonces todo está funcionando. Ahora, ¿yo cómo lo recupero? Vamos a crear otra función, ¿cómo se llama? Otro request que sea con un get. Así nomás, que sea como del URL using out. Y en el using out me va a decir, en este caso, no, es que es aquí. En el ejemplo, me va a decir el 200. Y me va a responder nomás al estilo, ¿cómo se llama? Welcome. En caso de que todo bien. Que en este caso, pues, ¿por dónde lo mandarías el token? ¿Por el body o por el header? No lo sé. En este caso vamos a enviarlo por el body. Es como se me ocurre ahorita. Y lo mismo. O sea, vamos a poner aquí el token. Y vamos a pegar el token que tengo acá. Porque ya sabemos que tiene que ser exacto el match. Entonces, ¿dónde está? Por este lado. Using out. Entonces, si yo hago esto nomás y le pongo también el match request body, vamos a ponerlo en false primero para verificar. Listo. Y el true. Esto debería responder con error. No. Ay, porque ahora no me está dando el match request. Por esto. Es match request body. Aquí está. Pues me dice que en él. Entonces, justamente, pues yo le tendría que enviar lo que es el token aquí en JSON. Vamos a traernoslo. Y ya, responde el welcome. Y por ejemplo, ¿tú cómo lo usarías también en otro lugar? Digamos que para obtenerlo, lo que haces es lo mismo. PM, collection variables, en este caso, get, y ya le pones el auth token. Entonces, si yo me voy por acá y corro esto, aquí me va a aparecer el token. Y lo mismo, si tú lo quieres obtener de las variables globales, o si lo quieres obtener del environment. Y así es como prácticamente luego tú lo usas en cualquier lugar que tú necesites, en el pre-request script o digamos en la petición lo tienes que enviar tal vez ni por el body ni por el header, sino que lo tienes que enviar por authorization.
Y bueno, entonces para esto sería un beer token. Aquí el token. Y ya le pondrías aquí lo de out token. Entonces, si yo le pongo por aquí encima, aquí yo puedo ver el valor que tiene. Y está tomando lo del environment. En este caso voy a cambiarlo para que veas un detalle también que a veces hay con Postman. Otro token. Si yo corro esto, tengo aquí lo de otro token. Todo está bien. Y aquí ya se actualizó. Entonces aquí no pasó el detalle. Y aquí yo puedo ver cómo se actualizó y ya dice otro token. Y así también puedes estar refrescando los tokens en caso de que las respuestas que tú estés, las requests que tú necesites, tengas que enviarles un JWT o una autorización de lo que sea. Se expira, simplemente das aquí clic, ya tienes uno nuevo y ya puedes seguir usándolo. Así es como lo reutilizarías. Espero que haya quedado claro.